Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Tenemos quesos de Puno, chicha morada, yogur. ¿También es de Puno el yogur, no? No, el yogur es de acá de Lima. De Lima. Son los productores acá. Ajá. Tenemos café. Tengo también chifles de Piura, caballero. Chifles de Piura. Hay de todo en la feria de salud. Lo que no hay son medicamentos. Medicamentos antirrechazo para los pacientes que necesitan para poder sobrevivir a un trasplante. Los inmunosuprimidos, los pacientes que necesitan, no tienen ahora micofenolato. ¿Recuerdan ustedes la crisis del Tracolimus el año? Parece. Pero nosotros, a partir de hoy, en Salud es Vida, seremos la voz de los pacientes. Los estaremos informando. Hola, Ochoa Jesús. Sí, 2 agotados hay. Acá hay un numerito que tiene que revisarlo por WhatsApp text, pero ahí le van a decir que está agotado, le indica. No, pero está agotado. Eso es unas cápsulas antirrechazo de trasplantados. El mes pasado ha estado agotado. Este mes tampoco hay. Sí, ahorita solamente creo que hay el de 25. Sí, pero es para trasplantados. No, usted no tiene la culpa. Hace unos meses hubo el problema con el Tracolimus. Ajá. Sí, este también es antirrechazo. ¿Hay algún responsable? Sí. A ver, ¿puede llamarlo, por favor? Yo soy paciente trasplantado. El mes pasado no han habido estas pastillas antirrechazo. Y ahora tampoco hay. Ya hubo la crisis del Tracolimus el año pasado. El proveedor ya nos ha indicado que no va a haber hasta fines de mayo. Que no va a haber. ¿Y qué pasa con los pacientes trasplantados que necesitan el antirrechazo? Entonces, lo que estamos haciendo es poder cambiarle. ¿Ha tomado usted ya la de 500? Perdón, yo tomo la prescripción del médico. Entonces tendría que hablar con el médico, porque los médicos ya saben, y los médicos nos han dicho de que se va a tener que cambiar a la de 500. Sí. Tendría que hablar con su médico y que le coloque acá, que le firme, que le selle para poder atenderle la de 500. Lo concreto es que en estos momentos no hay micofelonato. No hay. Ya. Entonces los pacientes que toman estas medicinas antirrechazo, pero ¿qué pasa con el resto de pacientes? Que esperen o que se mueran. Hola, ¿qué tal? Esto es Salud es Vida y hemos empezado el programa con una denuncia altamente crítica y peligrosa. Ustedes recuerdan el año pasado hubo toda una movilización por la falta de un medicamento que utilizan los pacientes inmunodeficientes, los pacientes trasplantados, y era el Tricolimus. Pues bien, el Tricolimus y el mecofenolato se utiliza para el antirrechazo en los pacientes y no hay. Y nuevamente la crisis de medicamentos, solo que ahora a los pacientes no se les escucha. Pues nosotros empezamos, Salud es Vida, siendo la voz de los pacientes. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial con el que vamos a hablar también sobre la salud pública en el ojo de la tormenta. Porque este programa está dedicado a ustedes. Soy el doctor Jesús Ochoa y aquí regresamos. Muchos de ustedes me conocen en los medios de comunicación, en entrevistas, hablando de odontología, de la sonrisa, de la actualidad, de lo que pasa en el mundo de la odontología principalmente. Pero ustedes recuerdan, yo tuve un programa por un buen tiempo y en varias radios y también en televisión de Salud al Día. Pues hoy empezamos una nueva etapa. Salud es vida. La salud es lo más importante en nuestra vida.
el ser humano es el fin supremo de la sociedad y está establecido en la Constitución. Y sin duda, su bien más preciado es su salud. Sin salud no existe nada. Así que vamos a dedicar este programa a ustedes, esperamos que este programa crezca. Y este no es un programa médico, no es la consulta al doctor, no es médico en consulta o como se llame. Este es un programa de salud, de calidad de vida, de bienestar. Somos lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, lo que existe en nuestro entorno social. Somos parte espiritual y hay salud espiritual, salud emocional. Y vamos a tener invitados para hablarnos de qué comemos, de cómo nos alimentamos y sobre todo, cómo nos nutrimos. Vamos a hablar no solo de la salud cuando se quiebra y entra la medicina, sino vamos a hablar de prevención, de educación y de cultura de salud. Esa es la razón de este programa, en esa línea estamos. Yo soy el doctor Jesús Ochoa, soy cirujano dentista, dedicado a la clínica de atención de pacientes. Yo tengo mis pacientes, vamos a tener un programa solo de salud dental, la hora del dentista, los días sábados, pero aquí vamos a hablar de salud en general, de salud integral, de salud integrativa y también de medicina integrativa y biológica. Y ya les voy a contar de todo ello. Es muy importante porque mañana tenemos ese tema dentro del programa. Y pues hoy vamos a estar y vamos a conversar con una persona a quien yo quiero y estimo mucho. Es una autoridad en salud pública y pues si bien desde hace un buen tiempo el doctor Omar Neira nos habla, bienvenido Omar, el doctor Omar Neira nos habla de salud pública. Yo recuerdo mucho en la pandemia, fue un protagonista. Y nosotros también fuimos protagonistas en la pandemia porque salimos a hablar de protocolos y difundir los protocolos. El doctor Omar Neira es doctor en salud pública, es máster y docente en investigación, es especialista en rehabilitación oral, ha sido presidente de la Academia de Estomatología del Perú, de la Sociedad Peruana de Prótesis, es un docente en posgrado en diferentes universidades. Y con él vamos a hablar también de esta crisis que se ha presentado y que no suena. ¿Por qué? Porque están llenando todas las páginas y los noticieros de la problemática y el problema que hay en el mundo, el tema de qué sucede en el Medio Oriente, qué sucede en el mundo, los temas geopolíticos, y en el país tenemos ardiendo todavía el tema electoral, la inseguridad, y tenemos todo ello. Entonces, después del corte, vamos a conversar con el doctor Omar Neira, a quien desde ya le damos la bienvenida. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, doctor. Primero, felicitarle por esta nueva etapa en hacer salud, como bien lo expresa. Gracias por sus palabras, pero creo yo, muchas veces confundimos en el Perú enfermedad con salud. Yo, por ejemplo, al Ministerio de Salud le digo Ministerio de la Enfermedad, porque solo está enfocado en el tratamiento de la enfermedad, cuando deberíamos estar enfocados en salud. Quiere decir que la gente no se enferme, y a eso debe ir nuestros mensajes, y creo que su programa va enfocado a eso, así que felicitaciones. Creo que puede hacer y va a hacer mucho por la sociedad. Sí, y vamos a hacer la voz de los pacientes también, que pues no solo la gente cree que son maltratados en establecimientos públicos, también en los establecimientos privados, en las clínicas privadas, y vamos a tocar también los temas del aseguramiento público y el aseguramiento privado, y no solo de ellos, también sucede en las instituciones que son público-privadas, por ejemplo, ¿qué pasa en los hospitales militares, de policía? Hay toda una situación sumamente crítica. Pero queremos que este programa, sobre todo, sea de educación y cultura de salud. Y ojalá que en un futuro podamos hablar
podamos tener políticas de prevención. Y sobre todo esto vamos a entrar en la segunda parte. Felicitaciones, doctor. Bueno, ¿nos vamos a la pausa o continuamos? ¿Qué nos dice producción? Continuamos. Entonces, seguimos con el doctor Maneira y ahora entramos al tema. Presentamos este reportaje. Primero quiero tocar esto y luego enfocarnos en el tema del día. ¿Qué le parece? Yo fui y como vieron todos, no había este medicamento, ¿no? El micofenolato. El micofenolato no hay en el Seguro Social. No sé si habrá en salud pública, no sé cómo estarán el resto de los hospitales, pero los pacientes trasplantados saben que este medicamento es imprescindible y de por vida. Imprescindible y de por vida. ¿Qué hace un paciente de salud pública del Seguro Social si no tiene tacrolimus o no tiene micofenolato? Tiene un riesgo de muerte enorme, inevitable, ¿no? Porque sin estos dos medicamentos, las posibilidades de que un trasplantado tenga una calidad de vida y no termine rechazando el órgano son muy altas. Es un medicamento esencial para centenares de pacientes, ¿no? Miles de pacientes trasplantados. Y vamos a hablar también sobre los trasplantes, la donación de órganos. Pero ahora, ¿qué pasa si no tienen su micofenolato? Entonces yo fui a la farmacia, no hay. Un paciente que puede acceder a comprar sus medicamentos, pues los toma. Y yo fui a Farmacia Universal, no es nuestro patrocinador, esperamos que sea, porque ahí encuentran de todo realmente y a precios accesibles. Y compré para 5 días una caja, me dura 5 días, 140 soles. Para un mes, multipliquemos 5 días, por 6 son 30, soles, ¿no? Sí, pues. Casi 800, 850, 900 soles, que puede pagarlo una persona que puede. ¿Qué pasa con el que no puede? Que son la mayoría, ¿no? Condenados Son la mayoría a de muerte. pacientes, literalmente. Condenados a muerte. Y eso no podemos aceptarlo ni permitirlo. Y hoy día este tema no está. Están esperando que se acerquen a partir de mañana, porque esto vamos a hacerlo viral, los pacientes levantando sus... Faltan medicinas, escasez de medicinas. ¿Qué medicinas más están faltando? Yo les hablo como paciente. Yo soy un paciente de Seguro Social, soy un paciente de clínicas privadas, soy un paciente como cualquier paciente que quebró su estado de salud y ha estado en diferentes enfermedades. Tengo la ventaja de poder hablar con experiencia de causa y la vivo en vivo y en directo y la podemos transmitir. Entonces, vamos a ver, llámenos por teléfono, al final del programa vamos a dejarles un enlace, póngannos en WhatsApp, no nos llamen por teléfono, pónganos en WhatsApp su situación, qué medicinas les están faltando a ustedes, qué medicinas no hay en el seguro, porque no solo fue el micofenolato, tampoco había cardivedol, y cuando las enfermedades se suman, y venga, ¿cuándo va a estar? No se sabe. No se sabe cuándo va a haber. Es una crisis permanente de una mezcla de falta de gestión, incompetencia en algunos lugares, que todo suma a la corrupción. Estos datos nosotros lo hemos evidenciado en los últimos años y esta mezcla lleva a que en el aparato público, llámese Salud Minsa, se pierda en corrupción como producto de no comprar o comprar mal estos medicamentos, tal vez el 15% del presupuesto. Entre ambas instituciones son 7.500 millones de soles. Y por eso les falta, y por eso no hay micofenolato, porque les falta el dinero para hacer la compra. Y en el caso, este medicamento, no pueden aducir y decir, no lo compramos por falta de previsión, porque si hubiera una capacidad de planificación en un sistema, cada paciente que es trasplantado debería ingresar con su dosis a futuro de por vida del medicamento. Acá no puede decir, yo no supe porque la enfermedad vino de imprevisto. O sea, esto no es una pandemia, no es una infecto contagiosa, no es algo, ok, un brote de sarampión de miles de niños que me deja sin paracetamol, digamos. No, acá yo sé, el día que trasplanto a un paciente, cuánto va a necesitar
cada año. Es completamente previsible y eso es falta de gestión, simplemente, ¿no? ¿Y por qué no compran? Porque les gusta comprar hoy en día, y es lo que hemos detectado, directo, 6 veces más su precio, porque ahí hay mermelada, ¿no? Ahí vamos a apuntar, porque nosotros sí podemos decir, vamos a poner el dedo en la llaga. Muy bien, entonces regresamos después de un corte y vamos a entrar a conversar sobre el tema de nuestro programa. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Chilenas, Costa Rica. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. En el ojo de la tormenta. Estamos con el doctor Omar Neira. Omar es un experto, además de ser doctor en salud pública, es un experto. Lo recordamos mucho por la presencia determinante que has tenido, Omar, no solo en la pandemia global, la primera pandemia global de la historia, que parece que fue el siglo pasado. Recién estamos viviendo la pospandemia, pero la vemos tan lejana que ya nos hemos olvidado, y algunos incluso veían una nueva pandemia con algunos brotes que han habido y tú te encargaste de desmentirlo. Hablemos de salud pública y hablemos de salud pública en el Perú de hoy. Hemos visto un proceso electoral donde he visto con mucha preocupación la ausencia de políticas de salud dentro de los programas de gobierno. ¿Cómo has percibido esta situación? Porque yo la he visto en general. Es más, ni siquiera la pusieron como tema principal para los debates. Lastimosamente,
ha sido la cenicienta. Nadie quiso tocar el tema de fondo de salud, a pesar que a todos nos afecta, todos sufrimos. En la pandemia fue clara. Y mi hipótesis es de por qué la sociedad olvida y cree que la pandemia fue del siglo pasado, porque fue muy doloroso en el Perú. Creo yo, sin temor a equivocarme, y si fuera así alguien me disculpa, no hay familia que no perdió a alguien. O sea, yo creo que perdimos todos a alguien cercano. O sea, en el caso de nosotros perdimos 2 hermanos de mi papá y una hermana de mi mamá. O sea, así de cercano fue. Y somos pocos los que llamamos la atención de decir, oye, no olvidemos esto porque nos va a pasar otra vez si no hacemos cambios estructurales. Porque el ser humano olvida aquello que fue trágico rápidamente. Y quiere olvidar a pesar de lo difícil que fue. Hemos ignorado, y por eso hasta los políticos nadie ponen atención a la salud. O sea, hoy estamos en un brote de sarampión y nadie habla. Sarampión nos puede hacer una microepidemia importante. Y tiene que ver con problemas de gestión. Sarampión ya no existía en Perú. Y es porque los que toman decisiones no toman las decisiones en políticas públicas para salud en función a aquello que debería funcionar bien. Solo toman decisiones en aquello que les sirve para la foto o sirve para la placa. Y a propósito de eso, cuando hablan de salud y de políticas de salud, piensan hospitales, centros de salud, tomógrafos, resonadores, tecnología. Eso lo interpretan como salud. Y la gran obra tienen que ser los hospitales. Y prometen hospitales, dentro de la guerra de promesas, hospitales para todas las provincias. Sí, o ambulancias. La atención médica confundida con problemática de salud. Gracias. Y salud pública. Hay que diferenciar las políticas públicas de la gestión, pero en la política pública, que es lo central, creo yo, no porque lo diga, lo ha estudiado, sino porque esto es lo que vemos que funciona en países de primer nivel y de países de ingresos bajos, que son políticas públicas basadas en la atención primaria. Eso es clave, es un cambio de paradigma, lo que usted dice. Todos los que, si algo proponen es, voy a poner un hospital en todo sitio, es comprar ambulancia, y eso es el manejo de la enfermedad. No es el concepto del manejo de la salud. Yo creo que es por una razón. Porque si nosotros establecemos programas de prevención, su resultado es a muy largo plazo, es a 20 años. Y esos partidos que están gobernando ya no van a existir, ¿me entiendes? Las responsabilidades les terminan y tienen que inaugurar. Y además hay otra cosa muy grave. La corrupción es el impuesto más grande que pagan los países. Es el freno más grande para el desarrollo. Y en la obra de corto plazo entra la corrupción. En la de largo plazo no entra la corrupción. Entonces, ahí está uno de los temas. Uno de los temas es pensar hospitalariamente en los temas de salud. Es el cambio de paradigma. Yo he tenido oportunidad de conversar en los últimos 15 años, tal vez con casi todos los ministros de salud decentes y algunos no decentes que ha invitado a conversar. Y en todos ellos, cuando hago estas propuestas que las hago a nivel público, yo las hago también a nivel interno, cuando te piden qué hacer, me han dicho esto, muchos. Me han dicho, y Omar, ¿y los resultados en cuánto tiempo los veo? Lo que usted me acaba de decir. Eso a mí, o sea, no es teórico, a mí me lo ha pasado. Omar, ¿y en cuánto tiempo veo el resultado? Le he dicho, 5 años, 10 años. Las políticas para cambiar esto es así. Y me han dicho, no, Omar, quiero algo de 3 meses. Entonces le dije, no soy la persona. Imposible. Sí, no soy la persona. Es que, ¿sabes por qué? Por 3 meses. Porque su cargo posiblemente le dure 3 meses. Porque les interesa solo eso. El día que tengamos un ministro de la salud, no de la enfermedad como ahora, que no le interese que quede su placa, que no le interese que quede su nombre para los próximos 5 años, sino 20 o 30, y digan, este ministro hizo la reforma por el cual hoy
los chicos que todavía no nacieron empiecen a disfrutar, ese día cambiará la salud. Y lo otro es corrupción, porque efectivamente, como dice, el dinero de corrupción se lo llevan en obras, en compras rápidas, no planificadas como la del medicamento. Hoy día deberíamos estar ya licitando los medicamentos del 2027 y planificando las compras de los medicamentos del 2028. Porque yo sé la cantidad que el paciente Jesús Ochoa va a utilizar el 2028. Yo lo sé hoy día. Entonces, ¿por qué no puedo planificar? El 80-90% de enfermedades son más o menos epidemiológicamente estándares en nuestro país, salvo una pandemia. Lo demás es muy predecible, con data. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Sabe por qué no podemos hacer eso? Porque si planifico bien, no hay mermelada. Porque compro bien. Entonces, el día que alguien entre a hacer esa reforma y todo sea transparente para yo licitar en toditos los procesos de compras de Minsa, yo los pondría en línea. Yo hoy día con un clic podría saber qué cosa consume el centro de salud de Chumbivilcas hoy día y mañana qué necesita si todo lo pongo lineal. No quieren hacerlo eso por una razón. Transparentas y no hay corrupción. Ese ministro pasaría a la historia. Pero esperemos, con estos políticos no hay propuestas. Ahora tenemos una segunda vuelta. Esperemos que haya algo de discusión en salud y sarampión no nos desborde, porque ya hay más de 200 casos de sarampión. Y eso es crítico. Y sarampión vuela, es más contagioso que COVID. Y sarampión mata. Y el problema es, ¿por qué no vacunamos? ¿Por qué no vacunamos? Porque el ministro de Acuña, Vázquez, no tenía idea de gestión y no supo hacer las cosas bien para generar confianza e inmunizar a los niños. Hemos caído y por eso tenemos brotes, ¿no? Claro, es que hay algunos que están calculando ser ministros efectistas, inaugurar cosas, solucionar temas y luego ser diputados o ser senadores. Entonces ahí vamos perdidos. Omar, yo te comprometo, porque esto es una responsabilidad histórica, a tener dentro de este programa Salud es Vida, que implica una entrega de nuestro tiempo en función de todos para analizar los diferentes puntos que hay y convertir nuestra voz en un grito, acompañado de todos, porque creo que se necesita, en primer lugar, cambiar el chip. Y cuando uno habla de política y salud, no está hablando solo de salud pública, que es la más grande. Los pacientes que tienen su seguro de salud, pero también de salud privada, también de medicamentos, también de imágenes, de laboratorio y de todo lo que compromete cuando la salud está quebrada. Pero a su vez, entrar al tema de la salud integral es fundamental. Entonces, tenemos mucha tarea por delante, aquellos que no la jugamos por la comunicación en salud y que significa un poco agradecer lo que en la práctica privada nos da nuestra profesión. Así es, encantado, doctor. Y creo que esto es un buen espacio para los pacientes que nos puedan ver, como lo han manifestado al inicio, que tengan una voz, que puedan transmitir sus necesidades para hacerlo público y las autoridades tomen atención, ¿no? Yo creo que en el Perú, a pesar de los recursos escasos, el problema no es de presupuesto en el sector salud. Es el sector que más ha crecido en los últimos 10 años. Se ha sextuplicado el presupuesto. Hoy tiene entre Minsa y Salud entre el 18 y 20% del presupuesto público. 48.000, tal vez 50.000 en presupuesto de cierre, 50.000 millones de 250, 260 en los dos sectores. Eso tiene de dinero, pero se va pues casi 7.5 mil millones en corrupción. Ese es el problema. No es un problema de falta de dinero. Además Yo creo de que el medicamento que le falta a usted no es un problema de falta de dinero, es corrupción e ineptitud. Además de todo lo que se va en funcionarios, empleados, en personal, en recursos humanos, La planilla de Minsa de administrativos
va a ser un tema. Gracias, Omar. Encantado. Ha sido un placer y estamos de vuelta con la última parte del programa de hoy. Salud es vida. Salud es vida. Estás en Vital 91.1 FM. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Qué tal? Esto es Salud es Vida. Y pues en la vida hay momentos fundamentales cuando se quiebra la salud de manera accidental o de una emergencia donde muchas veces no está el médico en el momento en que se le necesita. No solo porque no está, sino porque tampoco no le corresponde estar en todos los sitios. Así que hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Uno recuerda mucho por las series de televisión o por la actividad a los paramédicos actuando en los bomberos. De hecho, que hay una serie o había una serie de televisión que está en Netflix sobre paramédicos y que funcionaba en el tema bomberos. Sin embargo, nosotros vemos paramédicos en las ambulancias, vemos paramédicos en las ambulancias aéreas, en las necesidades de ambulancias aéreas para los sitios distantes, en el traslado del momento de la emergencia médica hasta una atención. Por ello, quiero dar la bienvenida a un paramédico formado en Brasil, que nos va a contar hoy día Rodolfo Pérez. ¿Cómo les dicen a ustedes licenciados cuando se forman?
Bueno, en realidad el término es técnico de urgencias médicas, ¿no? El término con el que más se nos reconoce en algunas otras realidades, ¿no? Como es, por ejemplo, Brasil. Y conocidos eventualmente pues por el término paramédico, ¿no? Me parece sumamente interesante ese punto de partida. Aquí vamos a romper paradigmas y mitos. En primer lugar, uno de los mitos es el médico en la cúspide de la pirámide con sus laureles, que es el más cercano a Dios. El médico es muy importante dentro de toda la estructura de los que trabajamos en salud. A eso le llamo yo y el mundo, el equipo de salud, en los que todos suman. Suman las enfermeras, suman los tecnólogos médicos, suman los laboratoristas, suman la gente de imágenes, suman los que atienden la atención primaria, los que trabajan en educación, cultura, es decir, todos que atendemos al ser humano, no lotizado, al ser humano completo, integral. Entonces, me parece excelente empezar diciendo que son una rama de la tecnología médica. Sí, en definitiva. Claro, porque así lo estoy inmediatamente estructurando, así como hay técnicos en radiología, y mis respetos a la tecnología médica, muy considerada, subestimada, porque todo lo que está debajo aparentemente le llaman paramédicos, etcétera, ¿no? Cuando son profesionales de la salud. No necesariamente, a veces profesionales médicos, pero son profesionales de la salud, lo cual es un término mucho más amplio. Cuéntanos un poco de la formación de un paramédico. Bueno, considerar primero que la rama específicamente en la que tenemos nuestro campo de acción es en una estructura crítica, como es la atención prehospitalaria, ¿no? La atención antes de llegar al entorno donde se cuenta con los recursos de alguna manera completa para poder asistir a la persona en una situación pues, de riesgo, ¿no? De riesgo vital muchas veces. Y bajo esta lógica, la formación busca desarrollar, más allá de los elementos que se entiende propios de la salud, actuar bajo presión, por ejemplo, ¿no? Actitudes como el trabajo bajo presión, el trabajo en un entorno donde no necesariamente, más en nuestro país, se tienen los recursos a disposición, ¿no? A veces, sobre todo en la atención en nuestro país, se ve pues que tenemos que afianzarnos o tenemos que hacernos de recursos empíricos para poder atender una emergencia. Y esto pues es una realidad innegable, pero que ante la necesidad nos venimos adecuando, ¿no? Definitivamente, al menos en la rama de atención prehospitalaria. Ahora, ¿en el Perú hay formación de la especialidad de ustedes? Hay, pero no está regulada, digamos, por el Estado, ¿no? Hay programas académicos que te dan un compendio de temas dirigidos y enfocados en esta materia. Pero no hay un programa especializado. No existe. Porque hay institutos y hay universidades que tienen el área de tecnología médica. Definitivamente, pero el tema, y acá es una línea muy peligrosa, es que tú puedes ir a un instituto, puedes encontrar el programa académico de paramédico, llamado así, paramédico, y no necesariamente esto está revisado o supervisado, ¿no? Entonces es un programa académico no regulado. Es que lo que estamos hablando es muy, muy interesante porque cuando hablaba de trabajar sobre presión, estamos hablando de segundos en que la vida está en juego, en que la intervención de lo tocas o no lo tocas al paciente. Exacto. Con emergencia, no estamos, inmediatamente nos imaginamos de un accidente, de un trauma shock, pero no, pues puede ser una necesidad en casa, qué hacer, puede ser la atención en segundos de un infarto,
Claro. ¿no? Por ejemplo, y qué hacer en esos momentos cuando a veces no hay los recursos médicos necesarios en el momento. Y ojo, que incluso puede suceder no solo en establecimientos públicos, ni en establecimientos privados, laborales, centros médicos que no tienen protocolos de atención inmediata. Exacto. ¿No? Es muy, muy, muy crítico y me parece sumamente, sumamente interesante. Y aquí vamos también con el tema, estoy seguro, hasta de responsabilidades y de responsabilidades legales, ¿no? Porque después van a haber demandas por acción o por omisión. Exacto. ¿No? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué lo hiciste? Porque en ese instante no puedes pedir consentimiento informado para nada. Tú tienes que actuar. En una situación crítica no hay el espacio precisamente para lo que acaba de mencionar, ¿no? ¿Cómo le pides un consentimiento a una persona que está inconsciente? ¿No? Porque ni siquiera está el familiar cerca, a veces. En algunos casos, incluso la persona que está cerca, en una situación crítica, no está en la disposición de asumir todo lo que viene detrás. Te dicen, ustedes vean. Entonces ahí hay un tema bastante complejo. Muchas veces las decisiones en atención prehospitalaria se toman desde la vocación de servicio. ¿A qué hago referencia? Yo sé que legalmente no tengo el amparo necesario, pero tampoco puedo abandonar a la persona. Entonces asumo un riesgo que no me corresponde en el sentido de tener la regulación o los parámetros delimitados y lo que traiga eso consigo, ¿no? Yo recuerdo mucho, y ustedes también estoy seguro, de cualquier película que han visto de aviación y dicen, ¿hay algún médico acá? Porque hay alguna emergencia. Sí. Y dicen específicamente, ¿hay algún médico acá? Sí. No dicen hay algún paramédico, hay un profesional de salud, etcétera, que pueda intervenir, claro. ¿No? Y muchas veces el profesional de salud que no es médico dice, se queda callado porque dice aquí hay una situación de riesgo. Y ahí está el actúo o no actúo. Exacto. Y la vida de una persona va a estar en esa decisión, en ese instante. Y no tengo duda de lo sublime que es el actuar en ese momento y poder salvar una vida que para ustedes debe ser la situación personal más importante en cada acción que tienen. Definitivamente la vocación es la que te moviliza a tomar decisiones y bajo el bien más preciado, que es la vida, ¿no? La vida del ser humano. Y la vida en general, ¿no? Porque te vas a dar cuenta en emergencias que a veces también, pues, no solamente tienes personas, ¿no? Atiendes de repente un animalito por ahí y de alguna manera estás en esta disposición. Pero claro, cuando hablamos de personas hablamos de todo un parámetro legal importante que deberíamos cuidar. Lo gratificante que puede ser salvar una vida es muy difícil de describir, pero al término del día, al término de la jornada, pues te deja una sensación de que estás aportando tu granito de arena en una realidad en la que muchas veces uno no quiere asumir. Y cuéntame un poco, ¿ahorita estás trabajando en algún sitio específicamente? Sí, ahora mismo estoy impulsando voluntariado, que es la Fuerza Voluntaria SOS, ¿no? Además de esto, participo activamente en un voluntariado que se llama Salvando Vidas, liderado por el comandante Martín Hacha Fiorani, y que busca no solamente realizar la atención en el momento de la emergencia, sino se está apostando por la prevención, ¿no? Yo los felicito realmente que sea un voluntariado, ¿no? Pero estimo que esto debe profesionalizarse, ir más allá del voluntariado.
que esta sea nuestra primera conversación. Yo me comprometo en abrir las puertas del programa a ustedes que deben de trabajar hacia hacer grande este propósito. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy en Salud es Vida. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de medicina funcional e integrativa. El ser humano como un todo. Nos vemos mañana. Este es Salud es Vida. El programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país.